revelado, los siniestros secretos de las brujas de la Chacala y su mundo embrujado. La noche caía pesadamente sobre Chacala, y el sol se hundía en el horizonte como un corazón herido. Beatriz, madre soltera y pescadora, luchaba contra las corrientes mientras arrastraba sus redes alucinado de miedo. Los murmullos de sus vecinos sobre las brujas de la Chacala llegaban a sus oídos como el eco de risas macabras. Dicen que roban a los niños. Un escalofrío la recorrió, pero era la vida de Valentina lo que le daba fuerzas para seguir. La pequeña había estado teniendo pesadillas. Todas las noches, su llanto la despertaba, y ella solo podía abrazarla, rogando a los dioses que el terror no la alcanzara. Los rumores sobre las desapariciones de niños comenzaron a llenar el aire en el mercado, donde las mujeres hablaban en voz baja, con el temor grabado en sus rostros. Liliana, la bruja, decían, y Beatriz sintió una punzada en su pecho. Esa mujer, de ojos profundos como el abismo, que recogía extrañas hierbas en la selva, había sido vista cerca de su hogar. Beatriz recordó cómo Liliana le había ofrecido flores de colores vibrantes para su hija. Aquel día había sentido un extraño desasosiego en su estómago y había rechazado la ofrenda. Mientras compraba provisiones, el aire se volvió denso. Mira, ahí viene Beatriz. Los murmullos se apagaron a su paso, y sentía cada mirada sobre ella como dagas afiladas. ¿Qué sabían? El miedo palpitaba entre las vecinas, como si las sombras del mercado cobraran vida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La angustia de Beatriz creció. El susurro de las calles la llenaba de pavor mientras corría de regreso a casa, donde Valentina la esperaba. Pero al entrar, el silencio le cayó como un jarro de agua fría. No había risas, ni el rayo de luz que siempre inundaba su hogar. No. El lugar estaba muerto. Valentina, su voz temblaba. Buscó en cada rincón, la angustia aumentando mientras las imágenes de las brujas se instalaban en su mente. Salió a la playa, donde las olas rompían como lamentos. Caminó apurada, el corazón desbocado. En la oscuridad, sombras danzaban entre las rocas. Valentina. El eco de su desesperación se perdió en la noche. Fue entonces cuando un grupo de figuras encapuchadas emergió de las sombras, y Beatriz sintió un frío helado recorrer su espalda. Mamá. La voz de Valentina llegó, pero no era la de su hija, era como si viniera de otro mundo. La niña estaba en la arena, rodeada de círculos de hierbas y figuras que susurraban en un idioma desconocido. Beatriz se detuvo en seco. Con la respiración entrecortada, una de las figuras se acercó y su rostro se iluminó con la luz de la luna. Era Liliana. Tu hija es una elegida. Beatriz sintió el terror aplastante, el mundo alrededor se volvió un mar de sombras. ¿Qué le habían hecho a su niña? ¿Qué secretos oscuros conectaban a su familia con esas brujas? El pavor la invadía, y con un grito ahogado, supo que debía actuar o perdería a Valentina para siempre. A medida que Beatriz se encontraba atrapada en la vorágine de su miedo, una oleada de adrenalina iluminó su corazón. Valentina, gritó, pero su voz se desgarraba entre el murmullo de las figuras encapuchadas. Era como si el aire apretara su pecho, como si la noche quisiera sepultarla en la oscuridad. Liliana dio un paso más hacia ella. Beatriz, con ojos desorbitados, sintió que la mirada de la bruja le atravesaba el alma. No te asustes, madre. Tu hija tiene un destino que ni tú ni ella comprenden, dijo, sus palabras flotando en el aire como vapores de un brebaje. Las otras figuras, que antes parecían sombras sin vida, empezaron a moverse, girando alrededor de Valentina. La niña, con los ojos cerrados, parecía en trance, sus labios murmullando palabras que no eran de este mundo. Beatriz avanzó instintivamente, pero las manos invisibles del terror la retuvieron. ¿Qué le estás haciendo?, demandó, aunque su voz temblaba.
Ella necesita ser purificada, replicó Liliana, con una calma perturbadora. Nada teme más a las brujas que el amor de una madre, pero su esencia debe ser desatada para que la oscuridad no la consuma. La expresión de Beatriz se endureció, la rabia y el miedo se fundían en su pecho como un fuego inextinguible. No. Valentina es solo una niña. Beatriz dio un paso al frente, recogiendo coraje del rincón más oscuro de su ser. Las sombras a su alrededor parecían vacilar ante su determinación. Ella no es un sacrificio, es mi vida. Suéltala. Los murmullos aumentaron en intensidad, resonando con eco siniestro. Tu amor no es suficiente, aseguró otra de las brujas, alzando una mano adornada con anillos que brillaban con luz propia. Ella forma parte del ciclo, de nuestra herencia. Las palabras de la bruja hicieron eco en su mente, y una imagen de un portal púrpura se dibujó fugazmente ante sus ojos, un lugar donde sombras danzaban y niños desaparecían. Beatriz sintió el frío filtrarse en su piel. Debía actuar, incluso si ello significaba enfrentarse a toda la oscuridad de la chacala. Valentina, escúchame, gritó. Vuelve conmigo. Las brujas se acercaron, cada paso haciendo crujir la arena como huesos rotos. En ese instante, la figura de Valentina se iluminó en la oscuridad, abriendo los ojos. Estaban vacíos, pero llenos de algo que no era su esencia. Mamá Beatriz se sintió desbordada. Sabía que tenía que llegar a su hija, a aquel ser que había traído al mundo, y la lucha por su libertad la llenó de valor. Se zambulló en el círculo abrumador, empujando a las brujas. Un grito de fuerza e instinto resonó en su garganta, mientras las figuras retrocedieron momentáneamente. Tu luz no puede apagar la oscuridad, chilló Liliana, pero Beatriz no se detuvo. Extendió la mano hacia Valentina, sintiendo la energía helada que la rodeaba. Valentina, por favor. Vuelve. Soy yo, tu mamá. Un momento la niña titubeó, sus ojos comenzando a brillar con la calidez del amor. Entonces, las sombras comenzaron a envolverse, formando un torbellino de oscuridad alrededor. Beatriz sintió una presión abrumadora. Algo estaba a punto de suceder, y no podía dejar que su hija fuera una víctima más. La figura de Valentina comenzó a desvanecerse, y el grito de Beatriz se elevó. No. No te vayas. De repente, la bruja del anillo empezó a cantar, un canto atronador que hacía vibrar la tierra y los corazones. Beatriz, desesperada, sintió como las sombras tiraban de su hija. No, y con una fuerza desesperada, lanzó un cuerpo, un remolino de amor contra la oscuridad. La noche estalló. Un resplandor cegador surgiendo del suelo como si los mismos dioses hubieran decidido intervenir. Pero Beatriz no podía ver más allá de su miedo. La oscuridad brotaba del círculo y la arena se convertía en cemento. Cuando el resplandor se disipó, un vacío helado se apoderó del ambiente. Frente a ella, el lugar estaba desierto. No había niño, ni brujas. Solo el crujir del silencio, y un recuerdo persistente del eco de su llanto. Beatriz cayó de rodillas, el pánico corriendo a través de ella. Valentina y... En la distancia, un lamento. La voz familiar resonó, apenas un susurro, mamá. Las sombras regresaron, y un nuevo terror invadió el corazón de Beatriz al darse cuenta de que esto apenas comenzaba. Beatriz se quedó inmóvil, el eco de la voz de Valentina resonando en su mente como una maldición. La noche había caído en un silencio inquietante, pero el latido de su corazón retumbaba ensordecedor. La desolación de la ausencia colmaba su pecho y, al mismo tiempo, un miedo latente se enredaba en su estómago. Se levantó, su cuerpo temblando al encarar la penumbra. No podía permitir que el llanto de su hija se perdiera entre las sombras. Valentina, gritó nuevamente, con la voz impregnada de desesperación. Un viento helado acarició su rostro, y las ramas de los árboles susurraron secretos que Beatriz no quería oír. Algo en su interior le decía que debía buscarla, que no todo estaba perdido. Siguiendo el susurro que se colaba entre los árboles, Beatriz se adentró más en la oscuridad, la luna ocultándose tras nubes que parecían moverse por voluntad propia. Cada paso que daba, el suelo sonaba como un constante crujido que la acompañaba,
cada sonido como un recordatorio de la amenaza que podía acecharla. La bruma comenzó a envolverla, y Beatriz sintió una presencia cercana. Miró a su alrededor, sintiendo que las sombras se retorcían a su alrededor. Algo la vigilaba, algo que había desatado un antiguo terror de su propio pasado. El recuerdo del canto de las brujas todavía vibraba en su cabeza, una melodía que ya no parecía de este mundo. Valentina, susurró, consciente de que no estaba sola. En el corazón de la bruma, un par de ojos relucían. Una figura emergió, encapuchada, los rasgos apenas discernibles bajo la tela. No puedes ir más allá, madre, dijo con un tono frío y amenazador. Beatriz tembló, el aire pesado cargado de pánico. ¿Dónde está mi hija? Déjamela. Lo que buscas está más allá de tu comprensión, respondió la figura, una sonrisa siniestra dibujándose en su rostro. Las brujas han decidido el destino de cada alma. La tuya también está entrelazada con el de Valentina. Las palabras de la bruja sonaron como un gong en su mente. ¿Qué deseas decir? ¿Qué pretenden hacerle? Cada pregunta era un puñal en su corazón, cada respuesta, un abismo más profundo. La figura extendió una mano, y un vórtice de luz y oscuridad pareció florecer a su alrededor. El ciclo debe cumplirse. Tu hija es parte de ello. Pero puedes ayudarla o ceder a la oscuridad. El miedo se transformó en furia, la madre que habitaba en Beatriz rugiendo en su interior. No voy a dejar que le hagan daño, exclamó, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que se interpusiera entre ella y Valentina. La figura comenzó a reírse, una risa que reverberaba en las sombras. Ser valiente puede costarte más de lo que imaginas, Beatriz. Pero intenta. Intenta recordar que no todo lo que brilla es luz. Sin tiempo para responder, Beatriz se dio la vuelta, deseando encontrar un camino que la llevara de vuelta a su hija. Mientras corría, la bruma parecía cerrarse, formando un laberinto de sombras. Sin embargo, un brillo rojo comenzó a brotar a lo lejos, un fulgor inquietante que la atrajo como un imán. Cuando finalmente llegó a la fuente de luz, un altar antiguo se alzaba, rodeado de objetos oscuros que parecían seres atrapados en el tiempo. En el centro, una figura parecida a Valentina estaba sobre un pedazo de cristal resplandeciente, su rostro oculto por la niebla. Ella parecía estar en un sueño profundo, y el corazón de Beatriz se desgarró al verla, tan vulnerable. Valentina, gritó, pero en el eco de su voz hubo algo diferente, una respuesta que resonó en la bruma. Una mirada penetrante emergió entre las sombras. Si quieres salvarla, tendrás que perderte a ti misma. Nuevamente, la voz de la niña sonó entre sus recuerdos, un lamento que no podía ignorar. Mientras el pavor reinaba en su ser, la figura oscura se acercó, sus ojos desbordando un poder ancestral. Escoge. Beatriz cerró los ojos, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar por salvar a su hija? Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, un nuevo terror goteando de los labios de la figura. ¿Qué decidirás, madre? La oscuridad siempre toma lo que más amas. Y así, en ese momento crítico, Beatriz comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que era su propia sombra? El pulso de Beatriz aceleró mientras el aire se tornaba espeso. Las sombras danzaban, avanzando hacia ella con una sed de oscuridad que la envolvía. Su mente se llenaba de recuerdos de Valentina riendo bajo el sol, de noches de cuentos y abrazos cálidos. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a perder por su hija? Valentina, gritó nuevamente, su voz resonando como un rayo entre los ecos de la penumbra. La figura oscura sonrió de nuevo, la risa burbujeante flotando en el aire como un veneno. Cada segundo se sentía como un año, su hija estaba atrapada, y el cristal resplandeciente reflejaba un futuro incierto y aterrador. Lo que brilla no es oro, madre, susurró la bruja, sus palabras cortando el aire como cuchillas. Tu hija es un préstamo, y el tiempo corre en su contra. Beatriz sentía que el tiempo mismo se retorcía a su alrededor. Se arrodilló junto al altar, extendiendo la mano hacia el cristal, temiendo lo que podría desatar al tocarlo. El miedo la invadió como un frío mortuorio, su instinto le gritaba que retrocediera. Si lo haces,
Perderás más que a ti misma, advirtió la bruja, acercándose. Sus ojos centelleaban con un brillo maligno. Te prometo que Valentina reflejará tu propia oscuridad. Lo que busqué es un engaño, decía la figura. Las brujas no son como las narraciones que conoces. Nosotros representamos el ciclo de la vida y la muerte. Y tu alma, querida madre, añorará la redención. Como un grano de arena que se deslizaba entre los dedos, Beatriz sintió que su fuerza de voluntad se desvanecía. La imagen de Valentina, atrapada y vulnerable, caló hondo en ella. No. Yo no puedo perderla, exclamó, desesperada. La figura oscura sonrió, un gesto que heló la sangre de Beatriz. Cada decisión tiene un costo, madre. La vida de Valentina es un faro en la oscuridad. ¿Qué eliges? ¿La luz o la sombra? Beatriz cerró los ojos, recordando los sabios consejos de su abuela acerca de las brujas de la Chacala. Recuerdos de rituales, de la brujería antigua que había sido parte de su linaje. Aprendió a que el poder reclamaba un precio, pero nunca le dijeron que el costo podría ser su propia alma. Mientras la oscuridad pulsaba y se retorcía, ella sintió un impulso profundo, alineándose con el temor y el amor que la guiaban. Abrió los ojos, pero su voz ahora era firme. Haré lo que sea necesario. Si eso significa perderme, lo haré. Al pronunciar esas palabras, un torrente de energía la envolvió, el aire vibrando con un eco sobrenatural. Las sombras comenzaron a temblar y el altar ardió en una luz intensa. Así sea, respondió la bruja, sus manos levantándose. Prepárate para lo que está por venir. La oscuridad alimentará la luz, y juntas producirán un monstruo de pronto, una risa desgarradora resonó en el aire. Beatriz sintió su corazón tambalearse, y antes de que pudiera procesar la velocidad de los acontecimientos, el mundo alrededor se hizo añicos. Luchando contra la realidad que se estaba desmoronando, vio que la figura de Valentina se desvanecía y la bruma empezaba a ocupar su lugar. La luz se extinguió, y Beatriz se encontró en un vacío. Valentina, gritó, su voz retumbando contra el eco de la nada. Un susurro llegó hasta ella desde la negrura, «Madre, ¿realmente crees que puedes salvarme?» La voz era suya, pero esta vez había algo más, un eco del sufrimiento y una tristeza que atravesaba la esencia misma de su ser. Y así, en esa noche eterna, Beatriz se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué sombras le esperaban en su propia esencia? El vacío la abrazó, una negrura que parecía devorar su aliento. Beatriz se sintió atrapada en un laberinto de ecos y sombras, una prisión de su propio miedo. Valentina. Su voz temblaba, resonando en la soledad, pero ya no había respuesta, solo un silencio incómodo, pesado, y lleno de promesas sombrías. Un frío helado le recorrió la espalda. La oscuridad no solo ocupaba el espacio, sino que parecía vivir, respirando con lujuria por las almas perdidas. Beatriz cerró los ojos con fuerza, buscando el rastro de esperanza que había sentido antes, pero su mente solo le devolvía la imagen de la bruja y su sonrisa sádica, como un faro iluminando el horror. Cada decisión tiene un costo, recordó Beatriz, asustada. La advertencia resonó en su mente, pero el amor por Valentina desbordaba sus dudas. Abrió los ojos nuevamente y, con un profundo dolor en el pecho, pronunció el nombre de su hija una vez más. Valentina. El eco se desdibujó, pero algo cambió en el aire. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse con más agitación. Una bruma gris empezaba a formarse, y a través de la niebla vio figuras danzantes, rostros distorsionados de brazos extendidos. Eran almas atrapadas, atrapadas como ella, clamando por libertad, por reconocimiento. «Mírame, madre», gritó una voz entre la neblina, y Beatriz sintió que su corazón se desgarraba. La figura se acercaba, el rostro distorsionado mientras la niebla giraba alrededor como un torbellino. Si era Valentina, ¿qué le había hecho la bruja? Esa simple idea provocó un escalofrío que le recorrió el cuerpo. La figura se detuvo justo enfrente de ella. «¿No me reconoces?», preguntó, su voz un eco de la de Beatriz, pero también una melodía cruel. «Soy lo que tú temes, lo que has ignorado, la verdad que se oculta en tu corazón». «Valentina». Beatriz gritó,
desesperada. La sombra sonrió, pero no era la sonrisa dulce que ella conocía. Lo que has elegido hará que pagues el precio, madre. Estoy atrapada por tu propia oscuridad. Cada engaño que has tejido, cada secreto que has guardado, todo ha contribuido a esto. Las palabras fueron como dagas, hiriendo su alma. Beatriz sintió la furia encenderse dentro de ella, un rayo de valor. Se irguió, enfrentándose a la figura. No, yo te salvaré. No voy a dejar que la bruja nos lleve. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre las brujas? La figura extendió sus manos, haciéndola temblar de terror. Sus secretos son oscuros y profundos. ¿Te atreverías a conocer la verdad, incluso si te condena? Beatriz dudó, el horror amenazando con consumirla. ¿Qué sabes? Dímelo, roció, cada palabra resonando con la desesperación de una madre enloquecida. La sombra sonrió de nuevo, una sonrisa torcida llena de promesas y secretos. El sacrificio no es solo físico, madre. El poder que tú ansías requiere más de lo que imaginas. Tienes un camino oscuro por recorrer. Si lo eliges. ¿Pero estás lista para los horrores que traerá? La oscuridad latía alrededor de Beatriz, una pulsante serpiente lista para devorarla. Pero en su corazón brotó una determinación ardiente. Lo haré. Hagas lo que hagas, estoy lista para enfrentar lo que sea necesario para salvarte. Sin embargo, en el fondo de su ser, una semilla de duda creció. Un grito desgarrador retumbó en el aire, un grito que no era solo de su hija, sino de millones de almas perdidas. Las sombras se arremolinaron, y de repente, la figura se desvaneció, dejando a Beatriz sola nuevamente. En ese instante, comprendió que la verdadera oscuridad no estaba solo en el mundo que la rodeaba, sino en su propio corazón. La bruja había estado en lo cierto. La batalla no solo se libraría en ese lugar tenebroso, sino en el mismo interior de Beatriz. Y justo cuando pensó que todo había terminado, un nuevo eco reverberó en el aire, trayendo consigo un mensaje que la hizo temblar: no estás sola, madre. Sony, lo que busca la bruja te seguirá. Y no se detendrá hasta que todos los secretos sean revelados. La verdad la esperaba. ¿Podría resistir el oscuro camino que debía recorrer para encontrar a su hija? Beatriz sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la oscuridad hubiera tomado forma y comenzara a cerrarse sobre ella. Su respiración se aceleró, el eco de las palabras de Valentina resonando en su mente: no estás sola, madre. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Cómo podía encontrar consuelo en la compañía de una sombra? Decidida, apretó los puños. Tenía que buscar respuestas. No podía quedar atrapada en el laberinto que la bruja había creado. Con cada paso, sentía que el frío de la negrura se adentraba más en su piel, un recordatorio de los horrores que le aguardaban. Las sombras parecían moverse, como si fueran animales al acecho, esperando el momento perfecto para abalanzarse sobre ella. Beatriz caminó con cautela, sus ojos esforzándose por penetrar la bruma. La angustia se apoderó de ella al recordar los rostros distorsionados, así como la risa cruel de la figura que había creído ser su hija. No puedo rendirme, murmuró para sí misma, luchando contra el pánico que amenazaba con ahogarla. De repente, un sonido rasgó el silencio. Un susurro leve, como el crujir de hojas secas bajo unos pies invisibles. Beatriz se detuvo en seco, su corazón latiendo en un frenesí. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblando con miedo. Nadie respondió, pero el susurro volvió, envolviéndola en un manto helado. Cada secreto tiene un costo, resonó la voz, esta vez más cercana. ¿Estás lista para pagar? La imagen de la bruja apareció de nuevo en su mente, su risa resplandeciente con una malicia que le hacía querer gritar y correr al mismo tiempo. Beatriz negó con la cabeza, buscando su fuerza interna. No tengo miedo. No me detendrás, declaró, pero su determinación temblaba. Las sombras aumentaron en número, danzando a su alrededor, y Beatriz sintió que su mundo giraba. Con cada giro, recuerdos de su vida las envolvían, la risa de Valentina, los días felices, las sonrisas compartidas y las mentiras que había construido. ¿Acaso eso la había llevado a este horror?
Un viento helado sopló entre los árboles, su aliento visible en la negrura. Con un grito de desafío, Beatriz corrió hacia adelante, decidida a desentrañar la verdad. A su paso, las sombras se agazapaban, como serpientes listas a lanzarse. En su frenética carrera, sintió un tirón en su corazón, el amor por su hija, la única luz en medio de la oscuridad. De repente, algo la detuvo. Un pozo oscuro y profundo apareció ante ella, emanando una energía siniestra. Beatriz se acercó, atraída como una polilla a la llama. En sus profundidades, vio figuras retorcidas, suplicando por ayuda, pero también burlándose de ella. Este es el lugar de la verdad. ¿Quieres saber qué te depara el futuro, madre? Valentina. ¿Estás ahí?, gritó Beatriz, sin saber si alguna vez obtendría respuesta. Pero el eco de su voz fue tragado por la inmensidad del pozo. En ese instante, sintió un frío intenso que recorrió su cuerpo, como hielo en sus venas. La voz volvió, más cálida y tentadora. Para rescatarla, debes enfrentarte a los secretos más oscuros de tu alma. ¿Estás dispuesta a caer? Todo tiene un precio, Beatriz. ¿Sabes que la verdad duele? ¿Estás lista para la revelación? Beatriz sintió sus dudas aplastarla como un muro. Ese pozo no solo era un camino hacia su hija, era una puerta a sus propios miedos. El tiempo se detuvo, y después de un interminable momento de agonía, respiró hondo. Lo haré, susurró, su voz llena de resolución, aunque temía lo que podría encontrar dentro de sí misma. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, un estruendo retumbó en la oscuridad. Las sombras comenzaron a girar de nuevo, formando un torbellino alrededor del pozo. Con horror, Beatriz vio una figura emergiendo de él. Las decisiones deben ser tomadas con cuidado, dijo la figura, mientras una risa macabra llenaba el aire. La bruja, radiante en su maldad, fijó sus ojos en Beatriz. ¿Has venido a buscar la verdad, querida? Entonces prepárate, porque lo que está por venir cambiará todo para siempre. Y así, el horror de lo desconocido. La alcanzó, atrapándola en un abrazo que prometía revelaciones desgarradoras. La lucha apenas comenzaba, y la oscura verdad la esperaba en la siguiente esquina. La risa de la bruja reverberó en el aire, como si las sombras mismas estuvieran burlándose de Beatriz. El corazón de la madre latía con fuerza, su mente inundada de preguntas que chocaban entre sí. ¿Qué verdades ocultaba? ¿Qué secretos había guardado tan celosamente que ahora amenazaban con devorarla? ¿Qué es lo que sabes?, preguntó, aunque sus palabras temblaban ante la enormidad de lo que se avecinaba. La bruja sonrió, sus ojos relampagueando con una luz roja y fría. No eres quien crees, Beatriz. Tu vida ha sido una farsa, una construcción de ilusiones y mentiras. Tu verdad es oscura, y solo enfrentándola podrás salvar a tu hija. Con cada frase de la bruja, Beatriz sentía un abismo abrirse bajo sus pies. Las sombras se acercaron, susurrando secretos de traición y dolor. Tus miedos son tus cadenas, al aceptarlos, tal vez encuentres la libertad. La figura ominosa a su alrededor parecía alimentarse de su angustia, del sudor que perlaba su frente. Mira en el pozo, madre. Allí reside el eco de tus acciones. Cada decisión que tomaste resonará en ti por la eternidad. Beatriz se acercó al borde del pozo, su reflejo difuso en las aguas negras. Al principio, solo vio su propio horror, el miedo grabado en su rostro. Pero a medida que su mirada se profundizaba en las aguas, comenzaron a surgir imágenes, momentos que había enterrado, decisiones que había tomado. Vi a Valentina, riendo en la infancia, y luego, la tristeza en sus ojos en aquellos días oscuros. Todo lo que he hecho, me llevó hasta aquí, murmuró, sintiendo que los recuerdos se arremolinaban con cada nueva olvida. Cada paso, cada susurro, murmuró la bruja, mientras un halo de oscuridad la envolvía. La culpa abriga en tu corazón, y la verdad será tu mayor tormento. Pero también tu salvación. Beatriz sintió un retortijón en el estómago al imaginar el sufrimiento que había causado. ¿Podría ello ser la razón por la que su hija estaba atrapada en esa oscuridad? ¿Estaba todo relacionado con las decisiones egoístas que había tomado en nombre del amor? Valentina llamó, con voz quebrada. Te quiero.
La risa de la bruja resonó. Amor, querida, un arma de doble filo. La devoción puede llevarte a caer tanto como el odio. ¿Sabrías vivir con la verdad una vez que la conozcas? La oscuridad del pozo comenzó a volverse más densa, como si las imágenes de su vida crearan un remolino incontrolable. Beatriz sintió que las sombras se arremolinaban a su alrededor, llamando su atención, tirando de ella. ¿Qué harás, madre? ¿Te atreverás a zambullirte en lo que temes? Una voz interior luchó por salir, luchando con su voluntad. La necesidad de enfrentar sus demonios era más fuerte que el miedo que la mantenía atada a la superficie. Beatriz se dio cuenta de que el verdadero horror no era el pozo, sino la vida que había estado viviendo, llena de insinceridades y sombras. Haré lo que sea necesario. No dejaré que esto termine así, dijo, sintiendo una oleada de fuerza. La bruja sonrió, su apariencia ahora más inquietante, casi ansiosa. Entonces suma tu dolor al beso de la verdad. Debes sumergirte. Atrévete. Con un grito que resonó en el bosque, Beatriz hizo un paso adelante, cayendo al abismo oscuro, dejando atrás todo lo que conocía, esperando que, al final de todo, quizás pueda rescatar no solo a su hija, sino también a sí misma. Pero al caer, algo extraño la rodeó. El frío la abrazó, y las sombras le susurraban confidencias ininteligibles. ¿Qué vendrá después?, se preguntó, deslumbrada por un destello de luz en la distancia, pero lleno de inquietud por lo que realmente podría revelar. La risa de la bruja resonó en sus oídos mientras pasaba por la oscuridad, llevándola cada vez más cerca de la verdad y del horror que nunca imaginó enfrentar. Ella lo sabía, el destino la aguardaba, y la maldición de la bruja, como un eco incesante, se cernía sobre ella. Esto apenas comienza, murmuró una voz familiar, una que ya había escuchado, justo antes de que todo se volviera negro. La angustia inundó sus sentidos y, al cerrarlos ojos, una pregunta seguía resonando: ¿qué habías olvidado que ahora está a punto de ser revelado? Beatriz no entendía cómo había caído en el pozo. La oscuridad la envolvía, la presión del agua fría la sometía, pero el dolor en su pecho era aún más profundo. Luchaba por entender lo que había dejado atrás, pero el eco de su desesperación resonaba en la penumbra. ¿Qué es este lugar?, pensó, mientras su mente trataba de desentrañar la maraña de recuerdos que la aplastaban. La luz que había visto antes la guiaba, una promesa de respuestas y redención, pero a su alrededor, las sombras danzaban, susurrándole mentiras. Beatriz se sintió atrapada entre dos mundos, su vida anterior y la revelación de su verdadero yo. Comenzó a nadar hacia la luz, cada movimiento sintiendo que unas manos invisibles la arrastraban hacia el fondo. Valentina, gritó, su voz ahogada en el agua negra. Te prometo que volveré por ti. Las palabras eran su ancla, su motivación, pero a medida que se acercaba a la luz, un frío aún más intenso la envolvió, y una risa distorsionada reverberó en el aire. ¿Y qué harás con la verdad una vez que la tengas, madre? La voz de la bruja volvió a ella, resonando como un eco lejano. La verdad no siempre libera. Algunas verdades condenan. De repente, Beatriz emergió en una burbuja de aire, encontrándose en un lugar diferente, una sala vastamente iluminada. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos que reflejaban su reflejo distorsionado. A su alrededor, figuras sombrías parecían observarla, sus rostros eran amalgamas de conocidas y desconocidas, un collage de las personas que había amado y traicionado. ¿Qué son ustedes?, preguntó, sintiendo pánico, el frío calando en sus huesos. Los resultados de tus decisiones, respondió uno de los espejos, su voz un murmullo profundo. El dolor que causaste, las vidas que tocaste, cada acción tiene su reacción, y aquí estamos para recordarte. Beatriz se cubrió los oídos tratando de bloquear los ecos, pero un dolor ensordecedor la invadió, revelando visiones de su vida, desilusiones, momentos de egoísmo, lágrimas de su hija. Basta, gritó, hincada de rodillas. ¿Por qué no podía escapar de su amargo pasado? Entonces una imagen emergió claramente en el espejo: Valentina, sonriendo en su primer día de escuela, su luz brillante y pura. Pero de golpe, la escena se oscureció, su hija llorando en soledad. Beatriz sintió que el suelo temblaba y una sombra se acercaba, proyectando su forma alargada.
Todo tu amor ha vivido en la negación, en la falta de verdad, susurró la sombra con una voz que podía helar. Las figuras en los espejos comenzaron a avanzar lentamente, como espectros que reclamaban su tributo. La desesperación se apoderó de Beatriz mientras retrocedía, buscando una salida. Tenía que enfrentar lo que había hecho. Tenía que enfrentar a la bruja, pero antes debía enfrentarse a sí misma. ¿Te atreves a mirar más allá de tus miedos? Sonó la voz de la bruja de nuevo, más cerca que nunca, cargada de autoridad. La elección es tuya, Beatriz, zambullirte en el horror de tu alma o sumergirte en la luz de tu redención. Sintiendo que el tiempo se agotaba, Beatriz asintió con determinación. Lo haré, lo enfrentaré todo, murmuró. Con un grito que resonó como un eco de su vida, se lanzó hacia el espejo más grande, sintiendo que una nueva ola de dolor la atravesaba. La oscuridad la abrumó de nuevo, y a medida que su conciencia se expandía, sentía que una parte de ella estaba siendo despojada. En la distancia, podía escuchar risas y llantos, su vida se desmoronaba. «¿Y si lo que descubres no es lo que esperabas?», resonó una voz ominosa. Su corazón se aceleraba de nuevo. Entonces, se dio cuenta. Las sombras no eran solo sus miedos, eran las verdades olvidadas que había enterrado. La bruja tenía razón. Podía perderlo todo, pero quizás era la única forma de salvar a Valentina. Pero el último eco de sus pensamientos se detuvo al ver cómo la luz de los espejos se transformaba, deformándose en una figura familiar, y una pregunta brotó de sus labios, temerosa. ¿Qué pasará con mi hija? Pero antes que pudiera escucharla respuesta, la luz la envolvió de nuevo, y el mundo se oscureció por completo. Beatriz sintió un jolt al abrir los ojos, pero no estaba en el fondo del pozo ni en la sala de espejos. Se encontraba en un campo sombrío, rodeada de neblina. Un aire pesado y opresivo la envolvía, como si la atmósfera misma se burlara de su miseria. A lo lejos, podía escuchar un murmullo que sonaba a lamentos, los ecos de su pasado seguían atrapados en esa bruma gris. Valentina, murmuró, su voz casi un susurro, temida por lo que pudiera responder. El silencio se alargó, como esperando. En la distancia, unas sombras danzaban entre los árboles retorcidos. Era un sitio donde el tiempo parecía detenido, y cada paso que daba resonaba con la ansiedad de su corazón latiendo fuerte. De repente, una figura emergió de la niebla. Era una anciana de piel extrañamente pálida, con ojos oscuros que parecían absorber la luz a su alrededor. Te buscaba, dijo, su voz temblorosa como el susurro del viento entre las hojas muertas. Eres más que tu pasado, Beatriz. Pero hoy enfrentarás el verdadero horror que llevas dentro. ¿Quién eres?, protestó Beatriz, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Soy la guardiana de las verdades olvidadas, contestó la anciana, acercándose lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo extremo. Este es el reino de las sombras. Aquí, cada secreto enterrado toma forma, y cada error grita por redención. Beatriz sintió cómo la presión en su pecho se intensificaba. Recordó a Valentina, su risa en días soleados, y el vacío que dejó tras de sí. Solo quiero salvarla. Déjame encontrarla, imploró, sintiendo que un torrente de lágrimas amenazaba con liberarse. Para salvarla, primero debes aceptar lo que eres y sanar lo que has roto, dijo la anciana, señalando la niebla que acompañaba cada paso de Beatriz. Cada sombra que veas es una pieza de tu alma rota. Cada susurro es un eco de tus decisiones. Beatriz miró a su alrededor, la niebla formaba rostros familiares, aquellos que había herido, cuando se dio cuenta de que se preguntaba si escuchaban su clamor de perdón. Yo no soy esa mujer, gritó, deseando con todas sus fuerzas destruir esas visiones. Pero cada imagen se gruesaba más, cada recuerdo aparecía con mayor claridad. La risa burlona de la bruja resonó nuevamente, inquebrantable y firme. Sin previo aviso, la niebla se dispersó, revelando un sendero empedrado hacia un oscuro bosque. Las sombras comenzaron a moverse, eran figuras alargadas, cada una más grotesca que la anterior. Venían hacia ella, sus ojos brillaban con hambrienta anticipación. ¿Te atreves a seguir?, le preguntó la anciana. ¿Vas a correr o enfrentarte a las sombras que eres tú misma? Beatriz sintió un impulso interno,
El miedo la empujaba, pero una chispa de coraje empezó a florecer en su interior. Miró hacia el bosque, donde esas sombras la esperaban. Sí, enfrentaré mis sombras, declaró con firmeza, su voz resonando en la neblina. Haré lo que sea necesario para redimirme. Con un grito resuelto, avanzó hacia el bosque, pero antes de cruzar el umbral, la anciana la detuvo. ¿Sabes lo que estás eligiendo? Lo que hay detrás de esa puerta puede ser más de lo que esperabas. Cualquier cosa, estoy lista, replicó Beatriz, sintiendo como el aire frío la envolvía aún más. Entonces, un grito escalofriante cortó la calma, y en ese instante, Beatriz se congeló. Valentina, clamó, el pánico inundándola. Seres sombríos se adelantaron, dispuestos a devorarla, tomando la forma de todo lo que había fallado. Las sombras se abalanzaron sobre ella, y el bosque chirriaba en un caos aterrador. Todo se tornó negro, y Beatriz sentía que los ecos de su decisión ya no le pertenecían. ¿Qué pasará ahora?, susurró, sintiendo que la oscuridad la consumía. En ese momento crucial, una risa fría resonó en la negrura. Lo descubrirás muy pronto. El bosque la envolvió, un laberinto de sombras y ecos, y Beatriz sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Valentina, gritó, mientras avanzaba, cada paso resonando en el silencio y cada grito añadiendo más peso a su desesperación. Las sombras titilaban a su alrededor, como si intentaran comunicarle algo, pero su mente estaba en un caos. Tenía que encontrar a su hija, no importaba cuánto le costara. Las imágenes de su vida empezaron a proyectarse en la bruma, reviviendo momentos que había tautado en su conciencia, las risas, las lágrimas, las promesas hechas. En cada uno de aquellos recuerdos, se descubría a sí misma, las decisiones que había tomado, los caminos que había evitado. No puedo ser yo sola. Oía una voz interior que resonaba. Eran ecos de la culpa, de su propia sombra. El bosque se oscurecía a medida que se adentraba en él, cubierto de niebla, rebosante de murmullos. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que la respuesta a lo que buscaba estaba esperándola, ahí, en el corazón de la penumbra. Cuando las sombras comenzaron a arremolinarse, una figura emergió de entre la bruma. Era la anciana, su rostro etéreo pareciendo más familiar a medida que la observaba, como si de alguna manera conociera cada parte de su alma. Has elegido, Beatriz, dijo mientras sus ojos oscuros contemplaban su angustia. Pero este lugar es tu propio reflejo. Cada paso que des aquí determinará el destino de tu hija. La voz de la bruja resonaba en su mente, como un eco aterrador recordándole la profundidad de su propia oscuridad. Las sombras crecerán con tus miedos. No puedes salvarlas sin enfrentarte a ti misma. Beatriz tragó saliva. El eco de esas frases la golpeó con fuerza y supo que su batalla no solo era contra las brujas, sino también contra la tragedia de sus elecciones. Valentina, gritó, sintiendo que el dolor se aferraba a sus huesos. Cuando una corriente helada reverberó a su alrededor, se dio cuenta de que había algo más, algo familiar. En el centro del bosque, encontró un claro iluminado por una tenue luz azul. En el centro, un altar de cristal brillaba, rodeado de flores marchitas y una espiral de humo. Su corazón se aceleró. Valentina. De repente, la figura de su hija apareció, etérea, atrapada en el mismo trance que la había mantenido secuestrada. La luz azul envolvía a Valentina, y su rostro mostraba angustia. Beatriz extendió la mano, el corazón desbordando amor, pero mientras más se acercaba, las sombras se multiplicaban y el aire se tornaba más pesado. No. No os llevaréis a mi hija, gritó Beatriz, enfrentándose a las sombras con determinación. Las figuras oscuras la rodeaban lentamente, arrastrando sus miedos, sus dudas, todo lo que había reprimido. Eres lo que temes. La verdad es más dura que la oscuridad que rodea a tu hija, susurraron al unísono, intentando llegar a lo más profundo de su ser. Estás equivocadas, replicó Beatriz con furia, recordando los momentos de felicidad que compartió con Valentina. El amor es más poderoso. Con ese grito de coraje, dio un paso firme hacia el altar, sintiendo que las sombras retrocedían ante la pura fuerza de su amor y su resolución. Valentina, aún atrapada, abrió los ojos y la miró.
Mamá Ben, su voz era suave y perturbadora. Las sombras a su alrededor intentaban tomarla, pero un rayo de luz estalló cuando Beatriz gritó de nuevo. No estoy aquí para dejarte ir. Estoy aquí para traerte de vuelta. Con el poder de su amor fluyendo, Beatriz se lanzó hacia su hija, sintiendo la energía calidez crecer entre ellas. Las sombras gruñían, aterrorizadas por la intensidad que emanaba de Beatriz. Valentina, agárrate de mí, gritó, extendiendo su mano hacia la luz. Una burbuja de luz estalló entre ellas, disolviendo las sombras en un brillante estallido de color. En un segundo todo se iluminó, y las raíces del miedo se desvanecieron. Cuando las sombras retrocedieron, sintió que la bruja había perdido su dominio sobre ellas. Las figuras murmuraban, pero la energía que había entre madre e hija era más fuerte. El resplandor se intensificó, y en medio de él pudo ver a Valentina romper las cadenas que la mantenían atrapada. Mamá, la niña saltó hacia ella, y sus brazos se encontraron, sintiendo el calor de su hija calmar todas las tormentas que se agolpaban en su corazón. La luz resplandeció como un sol naciente derritiendo la oscuridad, y en ese instante mágico, las sombras se disiparon por completo. Las risas de los espíritus atrapados en la bruma sonaron, un eco de liberación. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Beatriz mientras sostenía a Valentina, sus corazones latiendo al unísono en aquel bosque liberado. Sí, mamá. Estuve asustada, pero sentí tu amor, Valentina respondió. Beatriz cerró los ojos, dejando que la calidez del amor inundara su ser. La oscuridad se retiraba y las sombras se desvanecieron en un recuerdo lejano. No me dejaré guiar por mis miedos. Ni por lo que las sombras dicen de mí, Beatriz proclamó, encontrando en su interior el fuego de la verdad que había estado evitando. Nunca más. Y con ese nuevo amanecer, en el corazón de Chacala, Beatriz y Valentina fueron libres, cruzando el umbral de un nuevo tiempo, juntas, su luz brillando más que ninguna sombra. Recuperaron la vida llena de amor y promesas cumplidas. El eco de su historia nunca se olvidó. Ahora, esto es solo el principio. Si has llegado a este momento de conclusión, es hora de que te una a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutarlo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que pensaste de este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudar al canal. Vamos, queremos saber de ti.